Una política fiscal expansiva se puede manifestar de varias formas, ¿sí? Tenemos un ajuste que puede ser mediante el gasto público, ¿sí? O el ajuste mediante el ingreso público, que tendría que ser aumentando o bajando los ingresos, y lo otro es subiendo o bajando el gasto. Si hablamos de una política fiscal expansiva, o sea, que tiene como finalidad aumentar el producto, tendríamos que estar entonces o aumentando el gasto de forma de incentivar las demás variables vía ingreso, las demás variables, consumo e inversión, o reduciendo los impuestos, ¿no? Cosa de dar un mayor poder de compra a los consumidores, que aumente este ingreso disponible y así impactar en el ingreso, ¿sí? Van a ver, en el brazo hay una línea muy importante, en el brazo se estiliza esto mediante un incremento del gasto, y solamente dice que la diferencia entre uno y otro caso, o sea, si aumento el gasto o si bajo los impuestos, va a ser en la composición del resultado final, ¿sí? Esto es muy cierto, ¿no? Porque justamente la dinámica mediante la cual vamos a llegar al equilibrio, que esto lo vamos a ver ahora, va a ser la misma. La única diferencia va a ser justamente en la composición del resultado, ¿sí? O sea, vamos a ver los mismos cambios en el ingreso en forma cuantitativa, si se quiere, pero no quizás en forma cualitativa, no es la misma composición, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, imaginemos primero, como voy a hacer el caso inverso al Branson, así podemos completar. Imaginemos que nuestra política fiscal expansiva sería vía reducción de impuestos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podemos decir se aumenta el mínimo imponible de ganancias, ¿no? Quiere decir que el impuesto a las ganancias afecta en menor medida. O, por ejemplo, el IVA en vez de ser 21% pasa a ser un 15%. Y así las variantes que puedan surgir, ¿no? Pero lo importante es que justamente en forma agregada se traduzca en una reducción impositiva, ¿sí? Entonces, como les estaba adelantando antes, el primer impacto que tenemos necesariamente, ¿dónde es? Tenemos que ver primero aritméticamente dónde me pegan los impuestos, ¿sí? Que es justamente en la ecuación de comportamiento de los consumidores, ¿no? Los consumidores que tenían un consumo fijo o autónomo y un consumo variable, tienen justamente en esta segunda parte, en el consumo variable, la variable impuestos, ¿no? Que es la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. Este ingreso disponible se compone justamente de su ingreso deducido de los impuestos que tienen que pagar, ¿sí? Con lo cual, si la, la imposición tributaria que tienen estos consumidores cae, el ingreso disponible que tienen es mayor, ¿no? Y yo, como en este momento no moví la propensión marginal a consumir, mantuve todo constante, a mayor ingreso disponible, mayor consumo, ¿sí? Y el consumo, como impacta en nuestra ecuación de ingreso de PBI, se me traduce inmediatamente en un incremento del ingreso, ¿sí? Entonces, resumiendo hasta acá, caen los impuestos, me aumenta el consumo, me aumenta el ingreso, ¿sí? Hasta acá teníamos lo que es el mercado de bienes, ¿no? Y esta distinción yo quiero que la tengan muy presente, porque es lo que nos hace distinguir entre los modelos. Hasta acá yo tendría lo que es el modelo keynesiano simple, lo que vino en la primera clase conmigo, ¿sí? Esto es, caen los impuestos, sube el consumo, sube el ingreso, ¿sí? Esto sería como el resultado final, hasta ese momento, ¿sí? Lo que pasa con el ISLM, y es lo que me está distinguiendo un modelo y otro, es que yo acá tengo que complementar con el mercado de dinero, ¿sí? Tengo que incorporar lo que pasa en el otro mercado para ver después el equilibrio general, ¿sí? Yo acá solamente estoy hablando de mercado de bienes. Entonces, este aumento del ingreso,
¿sí? Yo tengo que ver qué me pasa en el mercado de dinero, porque yo todavía no llegué a un equilibrio ahí. Yo solamente llegué al equilibrio en la parte de la curva IS, ¿sí? Bueno, entonces, si yo aumenté el ingreso, ¿sí? Aumenté el ingreso disponible, ¿sí? Que me hizo aumentar el consumo, esto se me va a traducir en un aumento de la demanda de dinero, ¿sí? Acá es donde yo tengo la diferencia que me está generando lo que me genera la raíz de un modelo distinto, ¿no? Lo que me hace la diferencia entre el ISLM y el modelo keynesiano simple, ¿sí? Yo acá tengo el mercado de dinero que hace que este incremento del consumo genera una mayor demanda de dinero, con lo cual el mercado de dinero me quedó en desequilibrio. Yo acá hice que el ingreso salte, pero no llegué a un resultado final, ¿sí? Y yo no hablé de aumentos de oferta de dinero, con lo cual estamos en un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Bueno, este exceso de demanda de dinero, ¿sí? ¿Cómo se terminaba solucionando con lo que vieron hasta ahora? Primero sería un incremento de la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? El Banco Central, al no querer, no al no querer, al no, eh, por consigna, no estar modificando su oferta de dinero y tener una menor oferta de la que los demandantes están queriendo, justamente lo que va a tener que hacer es ajustar vía tasa de interés para que esta demanda se termine acomodando, ¿sí? Y es acá donde teníamos la diferencia con el ingreso originalmente que hubiéramos obtenido en el modelo keynesiano simple, porque este aumento de la tasa de interés me va a pegar indirectamente en la inversión, ¿sí? Porque, ¿se recuerdan? A mayor tasa de interés, menor incentivo para la inversión productiva, porque recuerden que la inversión que estamos teniendo en cuenta acá es la inversión en mercado de bienes, no es inversión financiera, ¿sí? Entonces, este aumento de la tasa de interés me va a desestimular a los inversores, ¿sí? Y me genera este efecto que vieron, que vimos, que se llamaba el crowding out, ¿sí? Que el ingreso que hubiésemos obtenido inicialmente se retrotrae un poco, justamente por esta caída en la inversión, ¿sí? Que no hubiésemos obtenido de vuelta en el modelo keynesiano simple. Entonces ahí tenemos la distinción entre los dos modelos, ¿sí? Una cosa que quiero incorporar en, en esta clase con respecto a, al equilibrio general que vinieron hasta ahora es la variable precios. Como vimos al principio sería la clase, en realidad la clase de mercado de dinero, yo les había comentado que la ecuación de demanda de dinero, o la ecuación en realidad del equilibrio de mercado de dinero, era los saldos monetarios, ¿sí? Igual a la demanda de dinero, que teníamos las dos justificaciones, ¿no? La demanda transaccional y la demanda especulativa, ¿sí? Que eran los dos motivos por los cuales se podía demandar dinero. Y les había dicho que los saldos monetarios en realidad estaban divididos por precios, eran los saldos monetarios reales, ¿sí? Pero que no lo íbamos a ver no lo íbamos a ver en ese momento, ¿no? Ahora estoy completando esa parte. Entonces, los saldos monetarios reales, ¿qué quiere decir reales? Divididos por precios, o sea, desafectados por la inflación, si se quiere. Los saldos monetarios reales son lo que, igualados a la demanda de dinero, genera el equilibrio, ¿sí? Entonces, si ahora introducimos la variable precios al mercado de dinero, y tratamos de explicar esta lógica introduciendo precios, ¿sí? Yo hasta ahora les dije, sube la tasa de interés, motivo que aumenta la demanda de dinero, ¿sí? Si introducimos la variable de precios, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? La única diferencia es que el camino o que la explicación va a ser otra, ¿sí? Entonces, yo les venía diciendo, aumenta la demanda de dinero porque aumenta el consumo, ¿sí? Y como en todo, como en el mercado de todo bien, ¿sí?
cuando aumenta la demanda de un bien, ¿sí? Por decantación ese bien se puede comenzar a volver más valioso, ¿no? Entonces, si aumenta la demanda de dinero por motivo transaccional, eso puede generar que el precio aumente, ¿sí? Que esto es lo que termina pasando acá, ¿sí? Esta puja, si se quiere, por tener el dinero líquido para consumir más, se puede transformar en un aumento en los precios. Entonces, este aumento en los precios, ¿cómo me va a pegar en el mercado de dinero? ¿Dónde tenemos la variable de precios? En los saldos monetarios reales, M dividido P. Esto, perdón, lo están viendo así conmigo por arriba, pero recuerden que lo van a ver después en forma práctica con las ecuaciones, ¿sí? Yo ahora lo que quiero es que conmigo lo razonen, ¿sí? Entonces, si aumenta la demanda transaccional del dinero, esto va a hacer que el bien dinero se vuelva más valioso, con lo cual aumente su precio, ¿sí? Esto, ¿cómo se va a leer en el modelo? Me van a aumentar los saldos monetarios reales, perdón, me van a caer los saldos monetarios reales, ¿por qué? M sería la oferta de dinero dividido precios, me aumenta el denominador, la oferta de dinero me va a caer, ¿sí? Entonces, esto se va a leer como un desplazamiento a la izquierda de la LM. ¿Qué quiere decir? Una caída en la oferta de dinero real. ¿Eso quiere decir que el Banco Central retiró dinero de la economía? No. Quiere decir que la base monetaria real cayó, perdió valor. ¿Pero por qué? Vía precios. No porque el dinero físico se fue, sino porque ese dinero vale menos que antes. ¿Por qué? Porque aumentó el precio. ¿Sí? ¿Se entiende? Por cada peso que hay mucha más demanda de la que hay oferta. Entonces ahí es cuando aumenta el precio y se termina licuando. ¿Se entiende hasta acá? Espero que lo estén entendiendo. Entonces, el camino va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si yo desplazo hacia la izquierda la LM, o lo que les decía antes, cayera la oferta real de dinero, el efecto va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si lo ven en el gráfico, van a ver que va a aumentar la tasa de interés, porque es el mecanismo mediante el cual yo puedo hacer que esta demanda convalide a esta oferta nueva de dinero, ¿sí? Y eventualmente eso me va a pegar en la inversión y me va a pegar en el producto. Resultado final, entonces, del producto que hubiese tenido con el modelo keynesiano simple, en el ISLM yo voy a tener un producto un poco menor. ¿Por qué? Vía efecto crowding out, ¿sí? Y si yo incorporo los precios, el resultado es el mismo, solo que la explicación es otra. Entonces es muy importante que entiendan esta parte. Por eso es que yo hago una distinción teórica de lo que es la práctica, porque en el gráfico el efecto que ustedes van a hacer es el mismo, la única diferencia es que ahora tenemos el desplazamiento de la LM, ¿sí? Pero la explicación, el contenido, el trayecto mediante el cual se llega es otro. Entonces es muy importante que también tengan entendido esto antes de seguir avanzando, ¿sí? Entonces, en el libro, en el Branson, van a poder ver la misma explicación, pero en vez de hacer con un aumento en la tasa impositiva, lo van a ver con el aumento del gasto público, ¿sí? La forma de distinguir estos dos ejercicios, como les dije, es cómo se llega, ¿sí? Lo que hicimos ahora, en reduciendo la tasa impositiva, fue aumentar el poder de compra, aumenta el consumo, ¿sí? Y aumenta el ingreso, generando un aumento de la demanda transaccional de dinero y aumento en los precios. Este aumento en los precios va a generar que los saldos monetarios reales se retrotraigan, cayendo así la oferta real de dinero, generando un aumento en la tasa de interés, que que hace que caiga la inversión, y así que el ingreso sea un poco menor al que podría haber sido, ¿sí? Esa es la lógica. Si hubiésemos aumentado el gasto, el camino hubiese sido distinto, porque no hubiese sido vía consumo, ¿sí? Sino que hubiese sido vía multiplicador. ¿Por qué? Aumenta el gasto, me va a aumentar el ingreso, y ahí es cuando se empieza a traducir en las demás variables, ¿sí? Es más, un aumento en la disposición, como dice en el libro, aumento en la disposición de bienes públicos, ¿sí? Que eso después me va a repercutir en las variables consumo e inversión, ¿sí? Pero no es
inmediatamente un aumento en el poder de compra. ¿Sí? El camino se justifica distinto. Pero son pequeñas diferencias que cuando uno la explica tienen sentido y se distingue un ejercicio del otro. Por eso para mí es muy importante que comprendan uno y otro caso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la política monetaria. Bueno, política monetaria expansiva, ¿sí? La diferencia que va a haber entre una y otra de las políticas monetarias va a ser, y esto lo vimos también en la clase de mercado de dinero, en qué tan directa es la política, ¿no? Si es una emisión de dinero directamente, que eso ya es un tipo de creación de dinero, que es algo que se traslada más directamente a lo que es el consumo, ¿no? Se ve más tangible, y también se imaginarán en precios. De vuelta, acá no estoy diciendo que toda emisión genera inflación, ni que solamente la única forma de generar inflación es una emisión, una discusión un poquito más amplia, pero sí, si hay mayor base monetaria que teníamos antes, el valor del dinero se nos empieza a licuar, ¿sí? Puede ser en mayor o menor medida, pero se licúa, ¿sí? O si no, una forma más indirecta, ¿no? Que puede ser en la creación secundaria de dinero. En la que vamos a probar ahora, por ejemplo, es la reducción de encajes. ¿Qué eran los encajes bancarios? Las reservas que tienen que tener los bancos, los comerciales, no el Banco Central, disponibles, perdón, disponibles no, disponibles a modo de reservas en realidad, no para poner en circulación, ¿sí? Todos los bancos tienen un ratio o un porcentaje que les pone el Banco Central diciendo que esa es la proporción de su base monetaria que tienen que mantener a modo de reservas. ¿Sí? Eso es lo que no pueden poner en circulación. Entonces, si el Banco Central decide reducir los encajes, quiere decir que estos bancos tienen mayor dinero disponible para poner en circulación. Eso es una creación secundaria indirecta de dinero. ¿Sí? Entonces, estos bancos pueden ponerlo al mercado en forma de préstamos, algunas reducciones de tasa de algunas operaciones, pero siempre de circulación, no de inversión, ¿se entiende, no? Entonces, acá, en vez de poner el dinero directamente en circulación, como les dije, es una creación indirecta. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales no es que imprimen el dinero, sino que lo disponibilizan. Por ejemplo, vía préstamos, ¿no? Entonces, vía préstamos tiene un efecto distinto, porque también primero que nos pegan los inversores, ¿sí? Y también aumenta la capacidad de compra de los consumidores, ¿sí? Entonces, no es un efecto tan directo y también tiene un efecto intertemporal distinto, porque a la larga esa disponibilidad de préstamos tiene otro efecto que el hecho de disponibilizar el dinero instantáneamente, ¿sí? Bueno, dicho eso, continuamos con la evolución de la política, ¿sí? Si me reducen los encajes, entonces vamos a tener una política monetaria expansiva, que en el gráfico de mercado de dinero lo vamos a ver como un salto de la oferta monetaria, ¿sí? Para hacer que este salto sea convalidado por la demanda, es decir, que lleguemos a un equilibrio de mercado de bienes, vamos a tener que tocar la tasa de interés, ¿no? Entonces, de esa forma, la tasa de interés va a caer para que esta demanda de dinero se acomode a esta nueva oferta, ¿sí? Entonces, crece la oferta de dinero, cae la tasa de interés, aumenta la demanda de dinero y también nos va a pegar en la inversión, ¿sí? Aumenta la demanda de dinero, aumenta la inversión y también de esta forma generamos el aumento del ingreso que tenemos originalmente, ¿sí? Introduciendo la variable precios, que esto es lo que no teníamos hasta el momento, esta mayor demanda de dinero va a generar que los precios aumenten, ¿sí? Como les dije antes, ¿dónde me pega esto? En los saldos reales, ¿sí? Estos saldos reales caen porque aumentan los precios, entonces lo vamos a ver como un desplazamiento a la izquierda, quiere decir una caída
de la LM, una caída de la oferta monetaria. ¿Sí? Entonces, el ingreso que podríamos haber obtenido originalmente, en realidad se va a ver restringido, retrotraído, por el efecto en los precios. ¿Sí? Es más o menos lo que vimos con la política fiscal, solamente que es un ejercicio un poquito más corto. ¿En qué medida se va a ver esto? O sea, la pregunta que puede surgir es, ¿esta caída de la LM hace que se me anule completamente el efecto? Eso va a depender en realidad de los coeficientes, ¿no? O sea, del comportamiento de la economía. ¿Qué quiere decir? De en qué medida aumentó esta demanda de dinero, los coeficientes que aumentan la demanda transaccional de dinero. Eso es propio justamente de cada caso que estemos estudiando, ¿no? Entonces, si tenemos un caso que estamos en trampa de liquidez, quizás el efecto en la tasa de interés que luego se traslade a la inversión, que hace que caiga la inversión y que caiga el ingreso, si estamos en trampa de liquidez, quizás es un efecto muy chiquitito, ¿no? Entonces, el efecto inicial que tenemos en la oferta de dinero se ve en cierta medida, pero cuando cae el ingreso vía tasa de interés, vía caída de inversión, ese efecto se hace muy chiquitito, entonces no pasa nada. Ahora, quizás tenemos el caso inverso, que la proporción, sí, la sensibilidad que tiene la inversión para con la tasa de interés es muy alta, y no así el coeficiente que acompaña la demanda transaccional de dinero. Entonces, inicialmente, cuando aumenta la oferta de dinero, el ajuste en la tasa de interés tiene que ser muy grande para que la demanda de dinero acompañe, y la inversión, a ser muy sensible con la tasa de interés, hace que caiga mucho, ¿sí? Y el ingreso caiga más todavía, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho del caso. Lo que queremos por ahora es que entiendan la dinámica, ¿sí? Entonces yo los dejo con esto. De vuelta, escuchen esta clase las veces que necesiten. Si tienen dudas, me avisan, me mandan mail, lo que sea. Lo importante es que lo razonen, y con esto acompañen los ejercicios.